También, obviamente, este pasaje me ha ayudado bastante a entender, a estudiar mucho lo que Pablo estaba pasando en aquel momento y lo que estaba viviendo en aquel momento. También doy las gracias al pastor por darme este pasaje que es el más difícil que tenemos en Corinto. Pero honra y gloria al Señor. Bien. Como les decía, este pasaje es un pasaje complicado, tiene muchas aristas, pero vamos a ver el pasaje tranquilo, paso a paso, para poder ir entendiendo el mensaje que Pablo quería entregar a la gente de Corintios, ¿no es cierto? Acuérdense que Corintios teníamos una población que era hebrea, también romana y también griega. Era una población, Corinto, una ciudad que era costera, puerto, obviamente había mucho tipo de cultura. La semana pasada nosotros vimos en el capítulo 10 del 23 a 11, versículo 1, que Pablo animaba a todos los hermanos de Corintios a hacer todo para honrar a Dios. Todo lo que hagan, lo hagan en honor y en gloria a Dios. Bueno, ahora vamos a ver este pasaje que acaba de leer Linda, del capítulo 11, del 2 al 16, en donde es importante, aparte de dar loor a Dios, es la forma en cómo lo hacemos. Cuando estaba estudiando esto y viendo este pasaje, me acordé hace 40 años atrás aproximadamente, estamos hablando de los principios del año 80, la sociedad en aquel momento, y nosotros lo podíamos ver, cómo era distinta, porque no teníamos comunicación, la internet, era muy difícil saber cómo era una población o un país y cómo era el país, inclusive de al lado. Nosotros lo vimos en el Mundial de Fútbol, vimos del 78, vimos que los argentinos estaban todos pelos largos. Todos los futbolistas eran de pelos largos y aritos. Bueno, uno de ellos llegó a Concepción en aquel entonces, podría haber sido por el año 82, 83, más o menos por ahí. Llegó este futbolista, causó conmoción, porque era argentino. Pelo largo, arito. Daba una sensación totalmente distinta a lo que era la cultura que teníamos en Chile, que era muy, muy conservadora en aquellos tiempos. Nosotros no ocupábamos ese tipo de cosas, era raro, muy raro ver esto, inclusive daba mala espina. Bueno, lo entrevistó un periodista en aquel entonces y se notaba el periodista porque salió en una entrevista en la televisión, no me acuerdo cómo se llama, RTV, algo así, el canal, que era un canal regional, ¿ya? Y después sale la noticia en el diario El Sur titular que el periodista había sido agredido por el futbolista. ¿Y por qué? Porque en realidad se había visto que el periodista estaba un poco incómodo con él y después algo le debió haber dicho y reaccionó de muy mala forma el futbolista, seguramente por las diferencias culturales que se mostraban en aquel momento entre el futbolista, pelo largo, con una pinta, una facha totalmente distinta a la que nosotros teníamos. Entonces, después de haber recordado ese pasaje 40 años atrás y estudiando el pasaje ahora actual, este pasaje que vamos a ver ahora, me hizo salir la siguiente consulta, duda, y me la hice yo ayer mientras estaba estudiando o estaba haciendo esta predica. Primero, la pregunta es: ¿crees que es importante entregar la palabra independiente de cómo estés vestido o qué apariencia estés reflejando? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Crees que es importante entregar la palabra primeramente, independiente de cómo estés vestido o cuál apariencia estés reflejando? Oremos antes de partir con el pasaje propiamente tal. Padre eterno, primero que todo, Señor, te damos gracias, Señor, por darnos la posibilidad de estar acá, Señor,
todos reunidos como hermanos, Señor, alabando y bendiciendo tu nombre, Señor, y aprendiendo un poquito más de tus palabras, Señor, de lo que tú nos quieres enseñar cada día, Señor. Te pido, Señor, que te quedes con nosotros, Señor. Despeja nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para atesorar, Señor, esta palabra que es tan hermosa, Señor, y tan edificante, Señor, porque todo da loor a ti, Señor. Por Cristo Jesús. Amén. Primero, partimos el pasaje con el versículo número 2, donde en algunos escritos aparece como que este pasaje fue insertado dentro de este capítulo. Pues no, está hecho perfectamente de acuerdo a cómo Pablo había estado o cómo Pablo incentivaba al pueblo de Corinto anteriormente. Primero le dice, los elogio porque se acuerdan de mí en todo y retienen las enseñanzas. Bueno, nosotros ya cuando no están en el trabajo, nosotros cuando vienen estos loores de la parte de la jefatura hacia uno dice, espérate un poquito que algo malo viene, porque falta el pero. Y esto no es que nosotros aprendamos en el trabajo, en la Biblia está claramente. Nosotros aprendemos todo lo que nosotros tenemos en el trabajo, en todo lo que en nuestro día a día es una enseñanza que lo tenemos en la Biblia. Y pues bien, aquí justamente viene este punto re importante, viene todo lo que significa el pero. Y eso nos da inmediatamente cabida al versículo 3 y el versículo 6, que son en realidad la orden y la seriedad de entrega de lo que es la palabra. Parte inmediatamente el versículo 3 diciendo, ahora bien, empieza Pablo a explicar cuál era el problema, ¿ya? En este versículo, en este pequeño párrafo del 3 al 6, ¿ya? Donde involucra lo que es la autoridad. Pablo dice que la cabeza del hombre es Cristo. Inmediatamente después dice que la cabeza de la mujer es el hombre. Y por último dice que la cabeza de Cristo es Dios. Si hacemos en forma estructurada, o sea, una cadena lógica, lo que podríamos haber dicho es que la cadena de Cristo es Dios, la cabeza de Cristo es Dios, la cabeza del hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre. Pero Pablo hace esta distinción hablando primero del hombre y de la mujer, porque ambos, el hombre y la mujer, no han honrado como debería ser a lo que es Cristo. Entonces hace esa comparación inmediata entre el hombre y la mujer versus Cristo y Dios, que es una relación perfecta. Otro punto importante es que una de las palabras más usadas en este párrafo es la cabeza, que significa autoridad en este caso. ¿Ya? Ahora, puede sonar un tanto machista a la cultura que tenemos actualmente lo que habla en este versículo, en el versículo 3, ¿no es cierto? Pero tengamos en consideración lo siguiente. Pablo nos está diciendo que la mujer se someta al hombre. Está hablando que la esposa se someta al hombre, o sea, la relación marido-mujer, partiendo de ese punto, en primera parte. Y en segunda parte viene la relación de lo que es directamente el orden de acuerdo al Génesis, que lo vamos a ver en el versículo 7 y 9, pero lo vamos a ver más adelante porque vamos a ir partiendo parte o vamos a ir de a poquitito avanzando en lo que significa este pasaje. Bien, para entender ahora qué es lo que estaba pasando en aquel momento, teníamos que ver cómo se comportaba la sociedad. Antiguamente nosotros veíamos en el Antiguo Testamento que el hombre tenía un rol y la mujer tenía otro rol.
Ahora, si se acuerdan cuando leímos Hechos, el capítulo 2, versículo 18, estudiamos el libro de Hechos, decía: en esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. O sea, que lo que estaba sucediendo en aquel momento era que tanto el hombre como la mujer entregaban la palabra. La tradición en aquel momento era que para entregar la palabra o profetizar, como dice el texto, deberíamos hacerlo los hombres con la cabeza descubierta, que significa es la imagen y semejanza del hombre. Mientras tanto, que la mujer debería tener como tradición taparse el pelo, ¿ya? Como señal de sumisión o de respeto, honor a Dios. El punto es que en este momento, lo que estaba pasando ahí, en aquel entonces, era que tanto el hombre como la mujer habían cambiado su forma de entregar la palabra y no era de acuerdo o no era decoroso al momento que estaba sucediendo ahí. Y Pablo habla específicamente en este caso de las mujeres que están ocupando el pelo suelto. Como dice la canción, ¿voy a dejarme el pelo suelto? No. Esto estaban ocupando las mujeres predicando con el pelo suelto. Entendamos un poquito qué es lo que estaba pasando en aquel momento también. Las mujeres, al menos en Corintios, ¿ya? Las mujeres que tenían el pelo suelto y llevaban el pelo suelto, tenían una connotación totalmente distinta. La connotación que daban es que la mujer andaba en busca de algún tipo de aventura o que la mujer directamente era una prostituta. Esa era la simbología en aquellos tiempos. También el hombre, si tenía el pelo largo, que ojo, también en otros lados se usaba, ya lo vamos a ver más adelante, significaba que el hombre tenía alguna tendencia homosexual. Entonces, bajo ese punto de vista, obviamente que causaba problemas. Hecha esta aclaración, podemos ahora nosotros entender lo que significa el versículo 4, en donde la mujer con el pelo largo está deshonrando a su marido, ¿ya? Teniendo en consideración la relación esposo-esposa. Entonces está deshonrando a su marido, ¿ya? Siendo que el marido es la cabeza de la esposa. En el versículo 6, teniendo en claro esto del versículo que acabo de explicar, en el versículo 6, ¿ya? Habla Pablo justamente que la mujer, si no se va a tapar el pelo, debe cortárselo o raparse. La otra semejanza que había en aquel momento, que aparte que el pelo largo suelto significaba algún tipo de malas intenciones de la mujer, el pelo corto o pelo rasurado significaba que era esclava. Por lo tanto, por eso decía Pablo y dice, si usted no se va a tapar su pelo, rasúrese. Es mejor pasar, en otras palabras, como esclava, que ser tratada como prostituta y de esa forma denigrar lo que significa la honra del marido. Entonces podemos entender qué es lo que sucede en aquel momento de lo que estaba pasando históricamente. Ahora, esto, si se fijan, me lleva de nuevo al ejemplo que le estaba hablando del futbolista argentino en aquel momento, tenía el pelo largo, en una sociedad totalmente conservadora como la de nosotros, donde daba a entender cualquier cosa, menos en su condición varonil. Pasamos entonces, después de haber hecho este
este pequeño análisis del versículo del 3 al 6, vamos a pasar al versículo 7 al 10, donde vamos a ver lo que significa la autoridad. Vemos entonces que Pablo, entre el versículo 7 y el 10, está viendo que los maridos, o está haciendo un llamado a los maridos y a las esposas de volver o de tomar una conducta más hacia los códigos culturales que habían en aquel momento. De esa forma, mejorar esa conducta llevaba un honor a lo que era la honra matrimonial y también el honor a lo que era la entrega de la palabra del Dios único y verdadero. Como decía, al referirse al hombre como imagen y gloria de Dios, quiere decir que los hombres no debían taparse la cara, porque el hombre era imagen y semejanza de Dios, y taparse la cara significaba deshonrar al mismo Dios. Y la mujer, por otro lado, era la gloria del hombre, por lo tanto debía mantenerse acorde a los regímenes para no deshonrar a lo que es el marido. Antes que empiecen a tirar fruta de la estación por la deshonra hacia el marido, por la sumisión, quiero contarles inmediatamente un pasaje, o dos pasajes mejor dicho, que está en Efesios 5, 22, 23 y 1 Pedro 3, 5. Efesios 5, 22 y 23 dice: esposas, sométanse a sus maridos, esposos, como al Señor. Eso lo hemos escuchado, ¿no es cierto?, en nuestra liturgia en la mañana. En esta no, pero sí lo he escuchado en las liturgias. Porque dice al Señor, continúa: porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Primera de Pedro dice 3.5. Primera de Pedro 3.5 dice: así se adornarán en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su marido. Pero tenemos que entender lo siguiente de esta parte. Tal vez en nuestra cultura actual, la palabra de sumisión e igualdad son palabras totalmente distintas. De hecho, podemos pensar que la sumisión es totalmente opuesto a la igualdad, porque significa que la sumisión estás poniéndote un grado más abajo de la otra persona. Entonces, como que dentro de nuestra mente no calza esta sumisión y la igualdad como términos semejantes. Sin embargo, el mejor ejemplo de que estos van en conjunto es Jesús. Jesús mostró sumisión e igualdad. Primeramente igualdad en el libro de Juan, capítulo 10, 30, que todos hemos escuchado esta parte, donde dice: el Padre y yo somos uno. Igualdad. Mostró igualdad. Y la sumisión también lo hemos escuchado un montón de veces. En Mateo 26, 39, cuando Jesús estaba orando en Getsemaní, decía: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento, que se haga tu voluntad y no la mía. Eso es una gran enseñanza para todo cristiano que está aquí. Hombre, mujer, somos iguales, pero debemos sumisión. Pues bien, el pasaje, o mejor dicho, los versículos del 8 al 9, nos recuerda el orden de la creación. Dios creó en Génesis 1:26, Dios creó a imagen y a su semejanza,
al hombre. Después, en Génesis 2, 21, 22, Dios creó de la costilla del hombre a la mujer. Entonces, de este pasaje, cuando habla Pablo de todo cómo es el orden, en el caso de la creación, también nos está diciendo una parte importante, que la primera pareja, matrimonio, hombre-mujer, fue Adán y fue Eva. Por lo tanto, Eva era la gloria de Adán. Ahora, ustedes han escuchado un montón de veces que Dios creó primero al hombre y después se dio cuenta y perfeccionó su obra y creó la mujer. Yo todavía no me lo creo, porque ambos todavía estamos aquí, estamos expulsados del paraíso, así que estamos bastante lejos todavía de llegar al paraíso. No obstante, las puertas están abiertas mediante Cristo Jesús. Bueno, termina esta palabra, esta parte, diciendo, o esta parte del versículo 10, donde dice: por esta razón y causa de los ángeles. Entendamos también esa parte, y aquí me quiero detener un poquito. Ángeles está hablando de dos puntos. Primero, los ángeles celestiales, ¿ya? Pero en este caso también habla de los representantes de lo que son de Dios, o sea, pastores, misioneros y todos los que trabajan por Dios, ¿ya? Entonces, y es por eso que dice el versículo 10 que las mujeres deben mostrar o taparse el pelo para no provocar cosas que no corresponden o dar ideas que no corresponden a toda esa gente que viene a trabajar por Dios. Cuando habla del velo, que el velo es la señal de autoridad, porque en aquel momento el velo significaba que la mujer tenía la autoridad de entregar la palabra. Y el velo no significaba o no causaba un tropiezo para quien la viera con el pelo suelto. Como vemos entonces, entre el versículo 3 al 10, Pablo está viendo toda la estructura social que había en aquel momento, ¿ya? Y haciendo las distintas cuidados que debería tener todo predicador o toda persona, mujer y hombre, al entregar la palabra en esa sociedad. Era una sociedad fuerte donde el hombre tenía que tener el pelo corto y la mujer el pelo tapado, ¿ya? Entonces, habiendo analizado del versículo 3 al 10, vamos a pasar a los versículos del 11 al 15. Y aquí vemos nosotros cómo el hombre y la mujer cristianos deberían comportarse en una sociedad determinada. El versículo 11 al 12 dice que después de haber visto Pablo estas diferencias y haber hablado todas estas diferencias entre hombre y mujer, ¿no es cierto? Dice que ante Dios no hay diferencias. Por ejemplo, en Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Entonces, está diciendo Pablo que somos iguales, ¿ya? Tenemos que tener las mismas consideraciones y entre nosotros puede haber diferencias. Obviamente tenemos diferencias físicas, pero ante Dios somos uno. Si bien también hace el otro análisis, que Eva proviene de Adán, debemos también recordar que todos venimos
de nuestra madre o de una mujer. Todos nacemos de una mujer. Pero lo importante es que todos somos obra de Dios y por ende todos debemos glorificar a Dios. En el versículo 14, Pablo habla del orden natural, que todos deberíamos seguir el orden natural. ¿Cuál es el orden natural? Tanto a la mujer como al hombre nos crece el pelo. Inclusive al hombre le crece más el pelo porque el hombre tiene barba. Entonces, el orden natural es que a todos el pelo nos crece. Pablo, como judío, él conocía que ciertas facciones ocupaban el pelo largo. Los nazareos ocupaban el pelo largo y dejaban su pelo largo porque eso honraba a Dios, glorificaba. Los nazareos eran personas que eran destinadas solamente a Dios. Pero por otro lado, su otro lado griego decía y conocía que los filósofos griegos ocupaban el pelo largo. Ustedes también saben que incluso los espartanos, poderosos guerreros de aquella época, los espartanos ocupaban el pelo hasta el hombro. Entonces era natural el pelo en otros lados. No obstante, en Corinto no era así. Y es por eso que el llamado de él es: oye, está bien, esto está permitido, pero guardemos la compostura acá, sigamos lo que es la cultura en la sociedad en aquel momento, ¿ya? No demos a entender otras cosas que no corresponden, ¿ya?, sino lo que corresponde, que es la palabra de Dios. El versículo 15 habla o indica que la gloria, antes de ir al versículo 15 me adelanté un poquito. Es por eso que Pablo le dice en el versículo 13 le dice a los corintios, le dice: juzguen ustedes mismos, después de haber analizado todo esto, que el pelo largo en otro lado es aceptado, aquí no se acepta, pero juzguen ustedes mismos, somos iguales. Les dicen que es, les dice que es, ¿cómo se llama? Es natural, está bien que la mujer ore con su pelo suelto. Sería natural que el hombre, o no es vergonzoso, mejor dicho, decir que el hombre ore con el pelo largo, teniendo en consideración cómo se comportaban y cuál era la cultura de los corintios. Entonces, bajo ese punto de vista, le dice a ellos mismos: juzguen ustedes mismos. Esto está bien, pero se puede aplicar acá. ¿No será perjudicial? Eso le está diciendo. En el versículo 15 habla de que la gloria para la mujer es llevar el pelo largo. Pero por todo lo que pasa y por toda la estructura que hay en Corinto, será mejor que se lo tape. Será mejor que ocupen el pelo tapadito. Si bien la cultura de las mujeres y de los hombres en aquellos tiempos, los griegos, era llevar el pelo largo, para Pablo, en aquel momento, en esa circunstancia, tal vez la mujer, que es el pelo largo, que es una gloria para la mujer llevar el pelo largo, tal vez sería bueno tapárselo o hacerse un moñito, pero con el pelo suelto no era o podía ser contraproducente. Dice, el versículo 16 dice: si alguien insiste en discutir este asunto, tenga en cuenta que nosotros no tenemos otra costumbre ni tampoco las iglesias de Dios. Y efectivamente, nosotros como cristianos no tenemos otras culturas, no tenemos tradiciones o cosas rituales que debemos tener en un determinado culto al entregar la palabra. Nosotros, lo importante es el mensaje del Señor.
No obstante, acuérdense ustedes que Pablo también en algún momento, lo vimos en Hechos, cuando llegó a Jerusalén, si mal no recuerdo, Pablo se rapó el pelo en señal, ¿ya? Aún así, cuando él ya estaba convertido, se rapó el pelo porque la sociedad judía lo hacía en señal de pureza, de limpieza. Entonces él hizo lo mismo en respeto a ellos, no en respeto a la tradición. Entonces, las razones fundamentales que tenía en este pasaje Pablo era que la forma en que se predicaban o cómo se vestían fuera a ser un obstáculo para lo que es la propagación del Evangelio. La función, en este caso, la mujer, era no colocarle trabas o decirle no te dediques a esto, no, al contrario, es simplemente cuidar, tener un protocolo de acuerdo a la sociedad que estaba ahí, de no ser piedra de tropiezo para demás personas que podían escuchar la palabra o que podían inmediatamente ser sorprendidos o ser impactados por la forma en la cual estaban predicando. Entonces, visto este pasaje, llevémoslo ahora nosotros a la realidad, por lo cual lo que podemos concluir nosotros actualmente es que si bien entregar la palabra es una responsabilidad que tenemos que tener todos, como cristianos podemos entregarla aquí. Yo podría estar tal vez con una polera, ¿ya? Porque estamos entre cristianos y lo importante es el mensaje. No obstante, tenemos que estar atentos también a cómo o quién está acá entre medio o a quién estamos entregando la palabra. Debemos nosotros estar atentos a esto y no poder ser causa de tropiezo para otra persona. Eso no significa que, de acuerdo a los movimientos sociales que tenemos ahora nosotros, nos dejemos llevar por ello para enganchar en esta sociedad. Una cosa es entregar la palabra con el respeto que se merece, y otra cosa es totalmente desdibujarse para aparentar y mezclarse dentro de la sociedad, ¿ya? Y perder lo que significa lo que es la entrega de la palabra. Entonces el llamado que Pablo hace justamente es que nosotros debemos tener un decoro para predicar. Como digo, yo podría estar con polera, pero primero que todo, creo yo, para mí, estar con corbata significa una honra para el Señor, porque entregar la palabra es una honra para el Señor, es una gloria para el Señor, y en segundo lugar, es una honra para el Señor y es un honor, en este caso, honrar también a mi esposa. Entonces nosotros, no tan solo la esposa debe ser el marido, sí que el marido también debe ser la esposa. Entonces, ese es el mensaje del día de hoy. La palabra se entrega, ¿ya? Hay que entregarla, pero siempre hay que estar atento a todas las circunstancias que pasan alrededor, y no que esta pueda ser, por nuestra forma de vestir, nuestra forma de actuar, sea contraproducente o pueda ser causa de tropiezo para los demás hermanos que te estén escuchando o los que quieren aprender de la palabra. Entonces, vuelvo a repetir lo que es la palabra, la pregunta que había hecho en la mañana, al principio quiero decir, dice, ¿crees que lo que importa es entregar la palabra, independiente de cómo estés vestido o cuál sea tu apariencia? ¿Crees que lo que importa es entregar la palabra, independiente de cómo estés vestido o cuál sea tu apariencia? Oremos. Padre eterno,
Te damos gracias, Señor. Primero que todo, Señor, te doy gracias en lo personal, Señor, por este pasaje, Señor. Un pasaje complejo, Señor. Pero te doy gracias, Señor, porque tú nos has enseñado, Señor, en todo momento, que la honra y la gloria, Señor, es para ti, Señor, y debemos cuidar eso, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, Señor. La oportunidad, Señor, de poder entregar la palabra, Señor, por sobre todas las cosas, Señor. Te pido que te quedes con nosotros, Señor, en todo momento. Te pido, Señor, que con nuestro actuar sea de gloria y honra para ti y de honra, Señor, para nuestra pareja, nuestra esposa, Señor, o esposo. Te pido, Señor, todo esto por Cristo Jesús. Amén. Gracias, Gonzalo.